El viernes terminó el clamor, la cadena de oración. ¿Y el objetivo para orar cuál era? ¿Ah? Había un objetivo especial. ¿Cuál era? La familia. Obviamente las familias en la iglesia. Estábamos orando por las familias. Y esta semana es cuando más ocupado he estado con parejas no de la iglesia. Incluso el sábado en la mañana, sábado en la tarde, parejas buscando ayuda del Señor para sus problemas. Es resultado de la oración, no hay duda. Y habíamos dicho que lo más importante en este momento para la vida de la iglesia es estabilizar, reestructurar las familias, porque justamente son el elemento clave que en estos tiempos que estamos viviendo sigue sufriendo ataques todos los días. Por lo tanto, entonces, la familia sigue siendo el objetivo principal. Ahora, todos tenemos que participar en esta tarea. Si hemos recibido a Cristo, conocemos parte de la Biblia, algunos quizás bastante. Y hemos estado quizás mucho tiempo solo escuchando. Pero escuchando también se aprende. Pero llega un momento, como cuando estudiamos en el colegio, en la universidad, llega el momento crítico, clave del examen final para ver si hemos realmente aprendido. Y ese examen crítico es cuando tomamos la decisión de compartir con otras personas. Cuando tomamos la decisión de fundamentar más nuestra familia en los aspectos cristianos. Y esa es una tarea vital. Nosotros le llamamos a eso el crecimiento personal. Pero el crecimiento personal es una parte. Ese crecimiento personal debe alcanzar otras personas para que entonces nosotros podamos cumplir la tarea de hacer discípulos. Primero se es discípulo, luego nuestra tarea es hacer discípulos. Y para eso necesitamos un crecimiento personal y una decisión. En esta mañana vamos a hablar del crecimiento personal, pero ese crecimiento personal que tiene que llevarnos a buscar otras personas. Lo contrario a crecimiento personal para llevarlo a otras personas es el engorde espiritual. Yo creo que nadie quiere ser gordo, pero la gordura espiritual no se nota. ¿Pero cómo se nota? En que no hablamos con nadie. Y esta mañana la idea es, aprendamos cuáles son las bases de eso para que comencemos a hacerlo. Las 5 bases del crecimiento personal enfocado a trabajar con la gente de afuera. Santidad, compasión, la palabra de Dios, estar dispuesto y la oración. Son los 5 puntos claves que nos muestra la Biblia. En primer lugar, la santidad. La santidad es una palabra que a algunos les asusta, porque creemos que sería como decir, el cristiano tiene que ser perfecto. Eso no es santidad. La santidad es la obra de Dios atrayéndonos hacia Él cada vez más para que vayamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Cosa que sucederá finalmente cuando estemos con Él en la eternidad. Pero ahora estamos en ese proceso. Por eso que Pablo decía,
no creo haberlo alcanzado todavía, a pesar que él había estado creciendo bastante. Porque la parte final tiene que ver con ser conformados a la imagen de Cristo. Pero vamos trabajando nosotros mientras tanto. La santidad, en ese sentido, que Dios nos va apartando en la medida en que nosotros nos dejamos apartar. Él siempre va a insistir, porque quiere ir apartándonos para Él. No es prohibirnos las cosas, pero en la medida en que nos apartamos para Él, las entendemos mejor y cómo aprovechar de ellas sin alejarnos de Dios. Y esta santidad, como característica fundamental para ser usado por Dios. Dios no puede usar a alguien que está lejos de Él. Tiene que ser alguien que está cerca de Él, que está buscando cada vez más cercanía y más conocimiento de Él. En ese sentido es la santidad. Por ejemplo, vamos a ver en Hebreos 12:14. ¿Por qué no puse todos los versículos ahora allá? Porque parte del crecimiento espiritual es aprender a usar la Biblia. Ojalá usted rehusara su teléfono y tomara una Biblia. Porque no es lo mismo el teléfono. El teléfono siempre va a saberlo todo y lo va a guardar, pero nosotros no. No se nos va a quedar en la mente. Hebreos 12:14. ¿Alguien lo encontró? A ver, alguien de voz fuerte. ¿Qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se fijan? Seguid la paz con todos. Algunos pensamos, necesitamos tener buenas relaciones, paz. Necesitamos ser considerados con los otros, paz. Necesitamos ser buenas personas, diligentes, paz. Eso es muy bueno. Declarado a grito público en las alturas, dice la Biblia. Y no es que Dios quiera hacernos sentir mal, es por nuestro bien. Es como en el cuerpo físico, usted no puede vivir cómodo con un tumor que le molesta. Tiene que aceptar un día que tienen que hacerle una cirugía y sacarle ese tumor. Ese tumor nadie lo ve, pero usted lo siente. Por eso entonces, perdemos el respaldo de Dios cuando hay pecado oculto en nuestra vida. Primera Tesalonicenses 3:13, ¿qué nos dice? Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. ¿Alguien ya lo encontró? Si no, lo leo yo entonces. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjense bien, dice, para que sean encontrados, ¿de qué manera? Irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Irreprensible no significa perfecto. Irreprensible significa que no hay nada de lo que podemos pedirle cuenta, porque si cometió un error, pidió el perdón adecuado. No tiene nada de qué dar cuenta. Sus equivocaciones han sido corregidas. Eso es ser irreprensible. Por eso se usa para nosotros, los cristianos, no somos santos completos ni perfectos. Pero sí podemos ser irreprensibles al reconocer nuestros errores y recuperar nuestra posición con Dios y de credibilidad ante la gente. Santidad. El primer punto, la primera base del crecimiento espiritual que nos va a llevar hacia afuera. Segundo elemento, la compasión. Es vital la compasión.
¿Qué es lo que más necesita la persona que no conoce a Cristo y que está hundida en problemas? Él ya sabe que está problemado y no sabe cómo salir. ¿Qué necesita entonces? Compasión. Ese es el primer acercamiento, compasión. ¿Y qué es compasión? Miren esto, el éxito del ministerio de Jesús fue el amor a través de la compasión. La religión judía era dura. La ley era dura. ¿Quién podría cumplirla? Y los fariseos la exigían. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes exigen lo mejor de los demás, pero ustedes no lo hacen. Por eso cuando ustedes logran hacer un discípulo, lo hacen más discípulo del infierno que de Dios. Y ahí venían las piedras sobre Jesús. La compasión se expresa a través del amor. La compasión no puede ser a distancia. La compasión tiene que ser al lado de aquel que la necesita. Tenemos que imitar en ese sentido al Señor Jesús. Por ejemplo, cuando vamos a Mateo 9, 35 al 38, nos encontramos con ese pasaje que nos habla de la multiplicación del pan y de los peces. La gente ya llevaba 3 días con Jesús, dice la Biblia. 3 días. Y en una parte desértica no hay un restaurante, no hay un lugar donde ir a comprar. El refrigerio que la gente había llevado ya se le había acabado. Posiblemente habían ido solo por un día y calcularon llevar para un solo día. Pero les atrajo tanto la palabra de Jesús que se quedaron ahí 3 días con niños, con todo. Y viene la preocupación de los discípulos. Oye, ¿hasta cuándo los vamos a tener aquí, Señor? Mira, ya son 3 días. Y no hay duda que la gente tiene hambre y tiene ganas de comer y nosotros también. Y Jesús les dijo, bueno, ¿y ustedes qué tienen? Bueno, la verdad no tenemos nada. ¿Por qué no despides a esta gente? Esa fue la decisión y el consejo de los discípulos. ¿Por qué no los despides? Despide a esta gente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cómo los voy a despedir si están con hambre? Y lo más probable que si yo los despido así, capaz que mueran en el camino. No, vayan y busquen a ver qué podemos hacer para darles de comer. Esa es la compasión. La compasión que reconoce las necesidades del otro. Pero no solamente las reconoce, está dispuesto ¿a qué? A dar una solución. Está dispuesto a dar una solución. Y a veces la compasión no va a necesitar algo físico, sino simplemente prestar el hombro para que alguien llore. Prestar los hombros para que alguien sienta el abrazo fraternal que le anima a seguir adelante. Y a lo mejor va a requerir tiempo. ¿Cuánto tiempo le dio Jesús a toda esa gente? 3 días. La compasión que se manifiesta a través del amor. Si hay algo que convence a alguien que Cristo está en nuestra vida, es ese tipo de manifestaciones. Porque no es lo común en el mundo. Lo común en el mundo es, ande yo caliente, muérase la gente. Y muchas veces, la compasión más efectiva es la que muchas veces nadie sabe, pero Dios sabe que tú sí la haces. La compasión o el amor no es para ser vistos, sino para ser efectivos. Primero, santidad. Segundo,
compasión, las bases de un crecimiento espiritual que podríamos decir que nos va a llevar a una dinámica de acción. Tercero, la palabra de Dios. Un predicador llamado John Miller, él dio un testimonio personal. Él fue un pastor de éxito ya hace un siglo y medio atrás. Y él dijo lo siguiente: he llegado a reconocer el error de leer mucho acerca de la Biblia y casi nada de la Biblia misma. Pensemos en esto. Me he dado cuenta del error que él estaba cometiendo. Leer mucho acerca de la Biblia, pero casi nada de la Biblia misma. La Biblia, la palabra de Dios, es la clave para el crecimiento espiritual. Porque tiene que ser nuestro tema de conversación con la gente. Tiene que ser nuestro tema de conversación, incluso en la familia. En la reunión que tuvimos hace poco con la gobernadora, la nueva gobernadora, ella quería conocer qué estábamos haciendo en el Comité de Libertad Religiosa, Conciencia y Salud. Y nos citó a un desayuno con ella para que le contáramos qué estábamos haciendo y qué necesitábamos. El comité tiene 8 ejes de trabajo, uno de ellos es familia. Y ese eje, esa mesa, es la que me asignaron a mí como responsabilidad. Entonces cada uno habló de lo que estaba sucediendo, lo que estaba haciendo y qué necesidades se veían para que el trabajo fuera más efectivo. Y cuando hablamos de familia entonces, yo planteé un solo punto y era este. Tenemos una crisis grave de familia. Y esa crisis grave de familia se debe a que por los cambios que han sucedido en la sociedad, en la mayoría de los casos, la madre no está 8 horas en la casa de lunes a viernes porque está trabajando. Y los hijos, el ideal es que ojalá el colegio tuviera una jornada de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y que los tuvieran allí, o estudiando, o jugando, o haciendo deporte, pero a cargo de otras personas, de los profesores. Entonces, se le planteó a la gobernadora, hay 2 cosas principales que tenemos que hacer. Educar y formar. Y yo le planteé derechamente, el colegio no forma. Esa no es la tarea de los profesores. El colegio educa. El colegio educa. La formación es en el hogar. La formación es responsabilidad de la familia. Y en los primeros 8 años de vida es donde se forma el futuro ciudadano, no en el colegio, sino en la casa. ¿Por qué tenemos tanta corrupción? Le dije yo, en nuestro país y en el mundo. ¿Dónde aprendieron a ser corruptos? Tendríamos que decir que lo aprendieron en su casa porque ahí tuvieron los primeros 8 años que da formación. No, indudablemente que no. El problema es que no fueron formados. Y la gobernadora dijo, Rogelio, tiene usted toda la razón. Porque incluso nuestra ley de familia así lo dice. Así lo dice.
vamos a hacer todo lo posible y vamos a invertir fondos para dedicarnos a la familia. Y gloria a Dios, miren lo que agregó ella. Voy a iniciar un programa para que en todos los estamentos de la gobernación, en los sectores públicos que están a mi cargo, necesito que gente de ustedes venga a orar aquí con los funcionarios para ir creando una nueva política espiritual de familia. Nos quedamos mudos. Pero eso fue. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si la gobernadora reconoció el problema, que recién está caminando, parece, en la vida cristiana, entonces, ¿qué pasa con nosotros que lo sabemos hace tanto tiempo? Somos los maestros en nuestra familia de nuestros hijos. Y una de las materias para enseñarles, aparte de ética, es la palabra de Dios. Y que Dios tiene que ser central en la vida de ellos. Si no lo hemos hecho, esos tienen que ser nuestros primeros discípulos, los hijos. Y eso implica modelo, teoría, presencia y tiempo. Si tan solo hubiéramos dedicado los primeros 8 años a estar con ellos y que ellos nos vieran a nosotros qué creíamos, qué hacíamos, cómo resolvíamos las cosas, sin duda ellos hubieran aprendido. Pero aún es tiempo mientras estén con nosotros, aunque tengan 18 o 20 años. Aún es tiempo. Entonces, es un llamado a usted como padre a tomar este crecimiento personal. Buscar la santidad. Actuar con compasión, con amor. Y tener como fundamento sólido la palabra de Dios. Eso va no solo a cambiar las familias, va a mantenerlas unidas. Y cuando nuestros hijos se casen, sabremos que podrán llevar adelante medianamente una vida de pareja, porque van a copiar el modelo que vieron en su casa. Por eso que en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando se habla de discipular a los hijos, Deuteronomio se dirige a los varones. ¿Y qué le dice a los varones? Estas cosas que has oído hoy, la que les dijo Moisés. Todas las instrucciones de cómo tenían que manejar su vida y las familias. Estas cosas que has oído hoy, las repetirás a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, y mientras seas abuelo, estarás responsable de esta tarea. Fíjense, la responsabilidad no estaba en el colegio de rabinos. Los rabinos, ¿qué enseñaban? La ley. Pero el padre, con el apoyo de la madre, era el maestro de los hijos en cómo se vive una vida que agrada a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y yo le aseguro, esta semana lo comprobé, la mayoría de familias colombianas están esperando que alguien se acerque con compasión y amor y les hable de esto. Que les muestre cómo salir de una situación que para algunos padres se vuelve asfixiante. Porque ha llegado un momento en que ya no saben cómo controlar las cosas. Y hay hijos que se murieron y nunca aprendieron y ahí están los padres culpables. La palabra de Dios, clave para el crecimiento espiritual, base de la vida del ser humano.
Si Dios no es con nosotros, no pasa nada. Y eso tenemos que visualizar de nuestros hijos. Padres, es importante. No basta ser buena persona con los hijos. Hay que ser persona. Y persona significa modelo. Y de pronto a veces los padres podremos decir, pero tenemos una yayita, hemos cometido errores. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia le pide a usted y a mí que seamos irreprensibles, no perfectos. ¿Y qué significa irreprensible? A veces reconocer con el hijo, mira, le embarré. Discúlpame, no hice contigo a tiempo lo que tenía que hacer, pero ahora lo quiero hacer, me da la oportunidad. Eso es ser irreprensible. Poder decirle al hijo, contaste conmigo, yo te lo dije. Reconocí que me equivoqué y te mostré cómo habían que hacer las cosas. La palabra de Dios en la familia, la clave del discipulado en cuanto a lograr muy buenos resultados. Ahora, es posible que entendamos bien la santidad y que estemos de acuerdo. Es posible que entendamos la compasión y la expresión del amor. Es posible que estemos convencidos que la palabra de Dios es fundamental y que la base es nuestra familia. Pero hace falta un detalle muy importante. Está en Isaías 6:8. Búsquenlo, por favor. Isaías 6:8. ¿Ya lo encontró? ¿Se fija que el teléfono nos vuelve las manos duras para encontrar en la Biblia? Pero un mes que no use el teléfono va a correr en la Biblia, acuérdense. Ahí se nos habla de una experiencia que tuvo el profeta Isaías. Uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la experiencia de Isaías? Él estaba en el templo. Él estaba en oración. Y cuenta el pasaje total que tuvo una experiencia, algo como un humo que hubo en el templo. Isaías se dio cuenta que era la presencia de Dios. Y de pronto Isaías escuchó unas voces. Y esas voces decían, ¿quién irá por nosotros? Isaías inmediatamente dijo, esas voces tienen que ver, de que el pueblo de Israel, como siempre, está en desobediencia. Que el pueblo de Israel se ha apartado de Dios y de la ley y están sufriendo. Hay que ir a darle su mensaje. Él era un profeta. Y es interesante cómo Dios lo hace pensar. Lo hace escuchar estas palabras. ¿Quién irá por nosotros? Como que Dios dijera, bueno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estamos tan ocupados en este momento, ¿quién irá por nosotros? Isaías comprendió. ¿Y cuál fue una respuesta que dio a viva voz en el templo? Heme aquí. Es decir, mire, envíame a mí. Y no era una tarea fácil. Ahora, pregunto, ¿tú y yo necesitamos una experiencia similar para convencernos que tenemos que estar dispuestos? ¿Necesitamos que aquí se llene de humo y una voz diga, uy, estoy tan preocupado por lo que pasa en Cali, pero ¿quién irá por nosotros para hablar con ellos? Usted va a decir, ese es el pastor que está hablando. ¿Será necesario eso para que usted diga, Señor, heme aquí, envíame a mí? La palabra de Dios es tan similar al leerla
y entenderla que la experiencia que tuvo Isaías cuando escuchó audiblemente la voz de Dios, aunque no vio nada. Y esa es la respuesta clave en el día de hoy. Los cristianos especialmente entendemos el nivel de la situación que estamos viviendo. Pero es la gran oportunidad para hacer nuestra tarea. Es la gran oportunidad para que Dios se manifieste con maravillas, con cambios. El otro día dijimos algo, no sé si usted lo recuerda. Yo dije, hermanos, con esta situación que está ocurriendo en la alta dirigencia católica, hay muchos católicos que van a revisar lo que están creyendo y se van a rebelar. Está sucediendo. Está sucediendo. El diablo está actuando y Dios está diciendo, es el tiempo para que tú que tienes la verdad, hables con santidad, con compasión, con amor, estando dispuesto a ir, porque ahora vamos a ver a muchos católicos como ovejas sin pastor. Buscando una respuesta, buscando, ¿por qué? Un miembro de la iglesia hoy día en la mañana me contaba algo que vio en YouTube. Líderes católicos de redes sociales hablando de un video que los había dejado, pero escandalizado totalmente. ¿Escucharon? Que el Papa decía, la sangre del Señor Jesucristo era una sangre pagana. Levante la mano quien me lo contó. Gracias por verlo, por su interés. ¿Y cuál es la reacción de ese católico convencido, conservador, que toda su vida ha estado en la Iglesia Católica creyéndolo todo? Decepción. Bueno, ¿y dónde voy ahora? ¿Dónde está la verdad? Aquí estamos nosotros, aquí está usted, aquí estoy yo. Para a él empezar a decirle, hermano, aquí está la verdad. Usted no está equivocado. Jesús es el Hijo de Dios y mostrarle en la Biblia por qué. Miren toda la oportunidad que Dios nos está dando. Es la gran cosecha espiritual de este tiempo. Es la gran cosecha espiritual. Pero usted y yo necesitamos decir, he aquí, envíame a mí. No decir, he aquí, envíalo a él. No, envíame a mí. Santidad, compasión, la palabra de Dios, estar dispuesto. Y ahora, la base de todo, la oración. La oración. Hay una frase que es muy buena que la guardemos, es cierto, dice, lo que deseamos en el mundo terrenal, debemos conquistarlo en el mundo espiritual. La oración es la clave. En 2 de Crónicas, capítulo 7, se nos dice, si ustedes hacen esto y oran con convicción y se arrepienten de sus maldades, yo oiré. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cambiar la situación. Voy a cambiar las cosas. ¿Qué quieres que ocurra en tu vida? Señor, yo necesito esto. Yo quiero servirte, pero quiero ser un testimonio también de la bendición tuya en mi vida. Dios dice, ¿quieres que ese cambio suceda en tu vida terrenal? Ora, y tú y yo lo vamos a hacer en el área espiritual. Las cosas suceden primero en el área espiritual. La oración es la fuerza más poderosa del mundo.
Y les vuelvo a repetir, esta semana yo vi el resultado de la oración por la familia, por la iglesia. Familias nuevas me buscaron para hablar conmigo. Y fue toda la semana. Un padre dijo, mire, yo quiero venir con mi esposa, quiero venir con mis 2 hijos, quiero que escuche lo que ellos piensan de nosotros y que nos ayude. Aquí se vinieron los 4 y tenían una hija en Estados Unidos y la conectaron por teléfono para que hablara conmigo. Yo nunca había visto esa experiencia. Sábado en la mañana y sábado en la tarde, familias. Entonces yo dije, Señor, ¿qué estás haciendo? Y se hizo más claro esta frase. Lo que queremos que suceda terrenalmente, ¿dónde sucede? Primero arriba, y el Señor, por su Espíritu, trae a quien necesita de Él, pero Él necesita lo que le dijeron a Isaías. Dios dijo, nosotros no vamos a ir. Ya estamos haciendo la tarea, el respaldo, todo. ¿Quién irá por nosotros? ¿Se acuerdan de una canción que le gustaba tanto a César Gómez? Esa que decía, ¿quién irá? ¿Se acuerdan? Rompiendo caminos, hombres de valor. Ahí está. Exactamente. ¿Y la cantamos cuántas veces? Ahora la vamos a volver realidad. Realidad. Jeremías 33:3. La base de la oración. Clama a mí. Clama a mí. ¿Qué significa clamar? Clamar no es estar acostado, la cabeza recostada en la almohada, apagar la luz. Bueno, Señor, mañana necesito pagar una cuenta, por favor. Preocúpate de mí, de mis asuntos. Ese no es alguien que clama, ese es un pedigüeño. No. El clamor es bajarse de la cama, arrodillarse y decirle, Señor, tu palabra dice que yo clamo a ti. Clamo a ti porque estoy en la inmunda, Señor. Ya, la verdad, estoy ahí mal. Necesito de ti, necesito que tu mano sea sobre mí, Señor. Actúa de acuerdo a tu promesa, clama a mí y yo te responderé. Ese es el clamor y a veces será con lágrimas. A veces será con lágrimas. Y la respuesta viene. Yo te responderé. Y agrega, y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles. Es decir, tú no sabes cómo resolver ese problema, pero yo sí. Santidad, compasión, la palabra de Dios, estar dispuesto, oración. Sobre esa base, el Señor, a través de nosotros, convencerá la vida de otra persona. Esa es la manera. Pero, ¿cuáles son las primeras personas que tenemos que trabajar y tratar? Nuestra familia. Pablo dijo, ¿qué saco con ganar el mundo si me pierdo yo? Es lo mismo, ¿qué saco con ganar el mundo si mi familia se pierde? Es la tarea, hermanos. Comencemos a movernos en esta dimensión y el Señor nos va a llevar a tener más libertad para hablar con otros. Y vamos a ver cómo otros, para nuestra sorpresa, van a aceptarlo y se van a acercar a nosotros y nos van a pedir, por favor, siga conmigo. La gente sabe, nosotros sabemos, el que a buen árbol se arrima, buena sombra tiene.
Pero arrímese a un palo seco y ¿qué va a haber? Nada. Nada. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, en las circunstancias que estamos viviendo, son circunstancias que nos dan grandes cosas a obtener. Y Fernando, ¿vamos a tener una solución para eso? Mire cómo está dispuesta la gobernadora. Vamos a tenerla. ¿Está dispuesto, hermano? Que ese sí se lo digamos a Dios. Que ese sí se lo digamos a Dios. Y veremos grandes cosas. Vamos a ponernos de pie para orar. Muy bien, vamos a inclinar nuestra cabeza. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este día de hoy que hemos dedicado para ti. Gracias, Señor, porque tú nos estás invitando a ser parte de aquellos discípulos que van a ser discípulos, que tú vas a llenar, Señor, todos nuestros espacios débiles para darnos fortaleza, Señor, a través de la santidad, a través de la compasión, a través de tu palabra, a través de la decisión y transformándonos en hombres y mujeres de oración. Gracias, Señor, por tu palabra y que se anide en nosotros. Gracias por este tiempo también de participar de la cena. Te rogamos que tú bendigas a cada uno de aquellos que vamos a participar. En el nombre de Jesús. Amén.